Mi esposo me engañó con mi propia hija adoptiva, la venganza fue dulce. Mi mundo se desmoronó el día en que descubrí la traición más cruel, una que no solo rompió mi corazón, sino que pulverizó la confianza en mi propia familia. Siempre creí en el amor incondicional, en la lealtad de un matrimonio que había durado 20 años, y en la inocencia de una hija a quien le había entregado todo mi cariño. Me llamo Sofía, y esta es la historia de cómo la infidelidad de mi esposo, Marco, con nuestra hija adoptiva, Valentina, me llevó al límite, pero también me dio la fuerza para levantarme y darles una lección que jamás olvidarían. Marco y yo nos conocimos en la universidad. Él era el chico popular, atlético, con una sonrisa que derretía el hielo. Yo, una estudiante dedicada, soñadora, que creía en los cuentos de hadas. Nos casamos jóvenes, llenos de ilusiones y promesas de un futuro juntos. Al principio, todo fue perfecto. Construimos una casa, una vida, y cuando nos dimos cuenta de que no podíamos tener hijos biológicos, decidimos abrir nuestros corazones y nuestro hogar a una niña que necesitara amor. Así llegó Valentina a nuestras vidas. Tenía apenas 5 años, unos ojos grandes y tristes, y una necesidad palpable de cariño. La amamos desde el primer instante. Marco siempre fue un padre ejemplar, o al menos eso creía yo. Le enseñó a andar en bicicleta, la llevaba a sus partidos de fútbol, y la defendía de cualquier cosa. Valentina lo adoraba, y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo al tener la familia que siempre había soñado. Los años pasaron, y Valentina se convirtió en una hermosa joven de 18 años. Estaba a punto de entrar a la universidad, llena de planes y sueños. Marco, por su parte, había ascendido en su carrera y se había convertido en un hombre exitoso, pero también en alguien que pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Al principio, lo atribuía al trabajo. Las reuniones, los viajes de negocios, las cenas con clientes. Yo, ingenua, lo entendía. Siempre fui una mujer de apoyar a su esposo, de creer en su palabra. Pero poco a poco, una incómoda sensación comenzó a crecer en mi pecho. Pequeños detalles, gestos extraños, una mirada que no encajaba. Marco se había vuelto más distante, más irritable. Si le preguntaba algo sobre su día, respondía con evasivas o con monosílabos. Y Valentina, mi dulce Valentina, también había cambiado. Se volvió más reservada, se encerraba en su habitación con más frecuencia, y cada vez que Marco estaba cerca, notaba una tensión extraña en el ambiente. Una tensión que yo, en mi ceguera, no podía descifrar. El punto de inflexión llegó un viernes por la noche. Marco había dicho que iría a una cena de negocios, y Valentina que se quedaría en casa estudiando. Yo decidí darme un baño relajante y luego leer un libro. Cuando bajé a la cocina a buscar un vaso de agua, escuché ruidos que venían del estudio de Marco. La puerta estaba entreabierta. Mi curiosidad, mezclada con esa creciente inquietud, me empujó a mirar. Lo que vi a través de la rendija me dejó helada. Marco y Valentina. Abrazados. Besándose. No era un beso de padre e hija. Era un beso apasionado, lleno de deseo, de una intimidad que me desgarró el alma. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi corazón latía a 1000 por hora, un tambor desbocado en mi pecho. La imagen se grabó a fuego en mi mente, borrosa y dolorosa. Me alejé en silencio, temblando, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. La náusea me invadió. La traición tenía un nombre, y era el de las 2 personas que más amaba en el mundo. Esa noche no pude dormir. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza, como una película de terror. Mis manos temblaban, mis lágrimas no cesaban. Me sentía vacía, rota, como si me hubieran arrancado el alma. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo mi esposo, el hombre con el que había compartido 2 décadas de mi vida, y mi hija, a quien había amado como si fuera mía, podían traicionarme de una manera tan cruel y despiadada? La ira comenzó a crecer en mí, un fuego abrasador que poco a poco fue consumiendo la pena. No podía dejar que esto quedara impune. Ellos habían jugado con mi amor, con mi confianza, y tendrían que pagar el precio. La venganza se convirtió en mi única motivación. Al día siguiente, actué como si nada. Puse mi mejor cara, aunque por dentro estaba destrozada. Marco se comportaba de manera extraña, intentando disimular su nerviosismo. Valentina me evitaba la mirada. La hipocresía me revolvía el estómago. Mi primera acción fue contratar a un investigador privado. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que no pudieran negar. En pocos días, el investigador me entregó un informe detallado, con fotos y videos que confirmaban mis peores temores. Marco y Valentina se veían a escondidas en hoteles, en el apartamento que Marco usaba para sus reuniones de negocios, incluso en la misma casa, cuando yo no estaba. La evidencia era abrumadora, y mi dolor se transformó en una fría determinación. El siguiente paso fue consultar a un abogado especializado en divorcios complejos. Marco era un hombre de mucho dinero, y yo no iba a permitir que se saliera con la suya tan fácilmente. Mi abogada, una mujer inteligente y astuta, me aseguró que con las pruebas que tenía, Marco no solo perdería una gran parte de su fortuna, sino que su reputación quedaría por los suelos.
la venganza no solo sería económica, sino social. Mientras tanto, empecé a guardar objetos de valor, a sacar dinero de las cuentas conjuntas, a preparar mi salida de esa casa que se había convertido en una prisión de mentiras. Mis ahorros, mi futuro, estaban en juego, y yo no iba a ser la perdedora en esta historia. El día que decidí enfrentar a Marco y Valentina, organicé una cena familiar, como si fuera una noche cualquiera. Cociné su platillo favorito, puse la mesa con la mejor vajilla, y esperé a que se sentaran. El ambiente era tenso, pero ellos no sospechaban nada. Cuando terminaron de cenar, con una calma que me sorprendió a mí misma, saqué el sobre con las fotos y el informe del investigador. Lo puse en la mesa y dije, creo que tenemos algo de qué hablar. El silencio que siguió fue sepulcral. Marco palideció, y Valentina se encogió en su silla, con los ojos llenos de terror. Les mostré las pruebas, una por una, y sus caras reflejaban la culpa y el asco que sentía por ellos. Marco intentó negarlo, balbucear excusas, pero las pruebas eran irrefutables. Valentina, entre lágrimas, solo pudo decir que lo sentía, que había sido un error. Pero para mí, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Al día siguiente, mi abogada presentó la demanda de divorcio, adjuntando todas las pruebas de la infidelidad con nuestra hija adoptiva. La noticia fue un escándalo en nuestro círculo social. Marco perdió su puesto en la empresa, sus amigos le dieron la espalda, y su reputación quedó arruinada. Valentina tuvo que dejar la universidad y se mudó lejos, incapaz de soportar la vergüenza. Yo, por mi parte, obtuve una parte justa de la fortuna de Marco, la casa y una pensión generosa. Me reconstruí, me volví más fuerte, más independiente. La venganza fue amarga, pero necesaria. Me permitió cerrar ese capítulo oscuro de mi vida y empezar de nuevo, rodeada de personas que sí me valoraban y me amaban de verdad. Aprendí que, aunque el dolor de una traición es inmenso, la fuerza para superarlo y buscar justicia es aún mayor. Y que, a veces, la dulzura de la venganza es el único camino para encontrar la paz.